bienvenidos a ACN Magazine. Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista realizada al escritor Mario Mendoza. Maestro, me emitirá una obra que usted publicó en el 2008, no sé si me equivoco, La importancia de morir a tiempo. Sí. Creo que son mini crónicas de muchas formas de locura, del problema del psicoanálisis. ¿Por qué profundizamos tanto en ese psicoanálisis que en Paranormal Colombia lo vemos mucho? Hablamos de personas que ven el futuro. ¿Cómo podemos ver eso, maestro? Mira, Andrés, yo creo que eso está relacionado con una pregunta que me hiciste antes y es, somos 7.000 millones de personas, no hay acceso al trabajo, hay una violencia transpolítica, es decir, una violencia del establecimiento exagerada. Estamos muy cerca de ser violentados por un jefe en el trabajo, estamos muy cerca de ser, si somos mujeres, de ser violentadas por una pareja, ¿verdad? O de ser manoseadas en un Transmilenio, en un bus, etcétera. Si somos niños, estamos muy cerca de ser matoneados en el colegio por nuestros propios compañeros. Dejamos a Colmenares tirado en la calle 86, botado. Sus compañeros de universidad están implicados, cerraron filas, no quieren abrir la boca, nadie dice nada, nadie colabora con la investigación. Arrojamos a nuestros muchachos por los huecos de los ascensores. Hay una violencia exagerada, una temperatura salida, digamos, de cauce ya, y eso significa que hay un clima de angustia permanente en nuestra sociedad. Somos agredidos en casa, somos agredidos de niños, somos agredidos en el tráfico, somos agredidos laboralmente, somos agredidos por una segregación social. Hay unos estratos en Colombia que marcan el 1, el 2, el 3, el 4. Hay un desprecio, hay un desdén, hay clasismo, hay un racismo también exagerado. Eso va creando en todos nosotros angustia, depresión, sinsabores, ganas de no salir a la calle, ganas de encerrarnos. Hay una cantidad de personas que no quieren volver a sus trabajos, a sus universidades o sus colegios, porque precisamente los niveles de agresión son tan altos. Y yo creo que en las grandes ciudades eso se siente más. No estamos bien, no estamos bien. Mucha gente tiene que tomar antidepresivos para poder levantarse por las mañanas y llegar a sus trabajos. Y yo creo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo porque nosotros somos también víctimas y somos también los causantes y los victimarios todos los días. Hay que reflexionar sobre el tema. Mario, ¿estamos preparados para morir? ¿Debemos aprender a morir? Debemos aprender, pero no estamos preparados. Yo creo que nadie entiende que uno muere muchas veces. Reencarna. La gente no ha comprendido que a lo largo de una vida morimos y morimos muchas veces. Y hay que aprender a morir. No hay que tenerle miedo. Uno a veces llega un momento en el que no soporta más un empleo, no soporta más un trabajo, no aguanta más una relación sentimental en la que uno lleva 7, 8, 9 años y no sabe uno cómo salir de ahí para renovarse. Así es que hay que morir. Hay que morir una y otra vez, hay que morir permanentemente y no hay que tenerle miedo, hay que despedirse de uno y fundar una vida en otro lado, con otras categorías y otras maneras de percepción. ¿Crees en la reencarnación? Repito lo mismo que te decía ahora, creo que ya reencarnamos en esta una y otra vez. Yo he muerto varias veces, morí cuando salí de Israel, cuando salí de la cárcel en el año 1987, finales del 87. Volví a morir en el año 2001 cuando me retiro de la universidad. Yo un día cierro la puerta de mi oficina en la Universidad Javeriana y digo, yo no vuelvo más acá. Y lo cumplí, yo no volví jamás. Cancelé un futuro que tenía muy prometedor en el mundo de la academia. Yo dije no a un doctorado en Estados Unidos y dije no voy a hacer el doctorado, voy a encerrarme a escribir, que es lo que yo quería, y escribí una novela que se llama Relato de un asesino, que es mi primera aproximación a la psicopatología criminal, y después esa novela termina finalmente en un díptico del cual la segunda parte es Satanás, una novela con la que después termino ganando un premio en Barcelona, pero esas 2 veces, por ejemplo, morí totalmente a la persona que yo era, y a lo largo de la vida hay que aprender eso. Hay que aprender a morir muchas veces. Relato de asesino fue uno de esos libros que usted escribió mientras estaba en el centro, en la calle La Agonía, o sea, la carrera novena en el centro. Sí, yo Relato de un asesino fue mi primera novela como profesional, porque yo ya había renunciado. Yo trabajé entre 13 y 14 horas al día en ese libro y yo tenía una deuda pendiente con la psicopatología criminal. Desde que Campo Elías hizo la matanza en Poseto en el año 86, yo venía reflexionando y reflexionando una y otra vez sobre cómo hacer una novela
que el eje central fuera el asesino, que el asesino fuera de alguna manera el conductor a lo largo de toda la novela. Y ese fue el relato de un asesino. En Satanás también podemos ver ahí ese sentido de lo paranormal, creo. Sí, Satanás, ya como me había liberado de la obligación de un protagonista que fuera un asesino serial y que fuera alguien que tuviera un patrón como de conducta determinado, me permitió hacer una novela más sobre la ciudad que sobre el asesino. Pero indudablemente creo que la fase más extraña y misteriosa que hay en Satanás no es el sacerdote ni la posesión, La posesión. creo que es el asesino, creo que es Campo Elías, que entrará aposeto a sangre y fuego en el capítulo final. Maestro, ya nos vamos un poco a lo social, a la población colombiana. ¿Qué quiere lograr con este libro? ¿Qué impacto quiere dar en los colombianos? Bueno, yo vengo luchando por subir los índices de lectura. Tenemos unos índices que son realmente muy precarios, de 1.6 a 1.9 según los informes de Naciones Unidas, y 1.6, 1.9 bordea lo que se llama analfabetismo funcional, es decir, gente que sabe leer y escribir en teoría, pero no van a una librería y no compran libros, gastan en juerga, beben mucho trago, les parece maravilloso entrar a los bares y a las tiendas y pagan y pagan y pagan consumos de cerveza, pagan y pagan porque van en aumento los índices de consumo de ron. Los fines de semana el aguardiente está a la orden del día y ya suben los índices también de consumos de narcóticos y de alucinógenos, éxtasis, cocaína, metanfetaminas, etcétera. Es decir, se gastan mucho dinero en eso. Se gastan dinero en marcas, en ropa de marca, en celulares de última generación, pero no entran a una librería y no compran un libro. Una sociedad que tiene esa tendencia y esa inclinación, que es una herencia del narcotráfico, es muy fácil de manipular políticamente. Es una sociedad que siempre elige a los mismos tarados, a los mismos subnormales, a los mismos ladrones, a los mismos pícaros, ¿verdad? Entonces hay una relación entre educación y democracia participativa. A los políticos no les interesa en realidad hacer un fomento auténtico de la educación. ¿Por qué? Porque eso se revierte contra ellos. Si hay una sociedad educada, culta, en realidad, tarde o temprano terminamos eligiendo a personas calificadas y no a la cantidad de sinvergüenzas que hemos elegido en los últimos años. Entonces, mi lucha es por una sociedad que suba los índices de lectura, eso se llama patrimonio inmaterial, que entiendan que la inteligencia es la gran riqueza en realidad del futuro. Lo que tienen hacia adelante no son sus celulares, ni su ropa, ni sus carros. Lo que tienen hacia adelante es lo que tienen en sus cerebros. Eso es el verdadero patrimonio. Pero es muy difícil porque tenemos que luchar con la herencia del narcotráfico. Y la herencia del narcotráfico es la juerga, la diversión fácil, cierta mediocridad en el plano de las ideas, y yo creo que Colombia está en mora, pero yo creo que lo podemos lograr. Tenemos 10 años, y yo creo que hay ciudades como Bogotá, que en los 90 con Mocus luchamos mucho. Medellín es un ejemplo, por eso se dice Medellín la más educada, Antioquia la más educada. El presidente Santos en Naciones Unidas en su último discurso dijo: tenemos 10 años y convertiremos en Colombia la más educada, robándose la frase de Sergio Fajardo. Entonces yo creo que estamos en mora y yo creo que tenemos que unir fuerzas. Las universidades, los intelectuales, los escritores, la gente en la prensa, tenemos que mancomunadamente trabajar para sacar a la sociedad del subdesarrollo. Y eso significa sacarla de la juerga, sacarla del alcohol, de los vicios, y ponerla en un plano de conciencia distinto. Y eso significa resistir civilmente, decirle a la gente: no gaste tanto en tonterías y en embrutecerse, en fiesta, en juerga. Y únase más bien para resistir en grupo y logremos cambiar esto para beneficio de todos. Yo creo que un referente muy claro de eso es el proyecto Buda Blues, un proyecto donde escritores, personas jóvenes puedan construir ese país por medio de la lectura, y me remito también a Buda Blues, caracterizar ese capitalismo como esa cosa. En Paranormal usted encuentra un personaje en todo el territorio colombiano que es desligado de todo esto. Cocina, cultiva, se baña, anda desnudo. Cuéntanos un poco de él. Es un personaje que conocí en Saravena, en Arauca. Él lleva 8 años viviendo en un árbol, lleva 8 años, construyó una casa en una parte de como unos 4 metros, 5 metros de altura, no tiene cuentas bancarias, no paga recibos de teléfono, de luz, de nada.
no tiene seguro médico, no usa el dinero porque no lo conoce, y lleva 8 años meditando y lleva 8 años leyendo, habla con los animales, anda desnudo, es como un santón indio, y pasan los paramilitares, pasa la guerrilla, pasan los militares y no lo tocan, lo saludan de lejos y es como un tipo que está realmente en otra dimensión. Él está esperando el fin del mundo hace 8 años y fue una de las crónicas y de las entrevistas más maravillosas que yo hice a lo largo del libro. Y es un tipo muy educado, es un tipo que lee mucho y volvemos otra vez a lo mismo. Hay que abrir dimensiones de conciencia. Entonces, ¿cómo decirle a alguien, mire, cuando usted se lee una novela, su cerebro se amplía, usted tiene unas ideas que antes no tenía? Cuando usted lee a Rodia Raskolnikov en Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, usted es ese estudiante. Cuando lee Madame Bovary, usted es esa mujer. Cuando lee a Sábato, usted es los personajes. Y eso significa que usted es muchos, que usted es varios, a diferencia de una persona que no lee. Entonces, la diferencia que hay es que entre una persona que lee y una persona que no lee, es que la persona que no lee es solo él. Y la que lee son Y varias. él cree que sus ideas, sus gustos y sus opiniones es lo único importante. La persona que lee sabe que es muchos, que hay distintos criterios, formas de percibir, formas de pensar, y respeta, tolera, aprende a ponerse en el papel del otro. Si algo aprende uno leyendo literatura, es democracia participativa. ¿Tú cómo haces cuando comienzas a escribir libros y te metes en el papel de los protagonistas? Yo creo que un escritor es como un chamán. Un escritor es Algo como que resaltas mucho en Paranormal. Sí, un escritor es como un brujo. Un escritor entra en otros, viaja, se transforma, muta. Es como una serpiente, es águila, es ave, tiene un devenir molecular, tiene un devenir animal, tiene un devenir a veces invisible, imperceptible. Y eso es una facultad que se tiene o no se tiene. Hay mucha gente que cree que es artista o cree que es escritor y en realidad no lo es. Y yo creo que es porque no tiene esa cualidad. Maestro, ya como para ir terminando, usted resalta la importancia de las mujeres, de lo femenino a la hora de escribir. Y Armando Martí también lo dice en su primer capítulo, que es importante para él las visiones que tiene. Para usted, ¿el sexo femenino es importante a la hora de usted construir sus obras? Es que lo que sucede es que desde la antigüedad existe algo, y es que la revelación del mundo mágico lo tiene el mundo femenino, no el mundo masculino. Las mujeres son cíclicas. La mujer tiene la menstruación y le llega cada 28 días. Los 28 días se corresponden con el ciclo lunar. Por eso en todas las religiones primitivas la luna y la mujer siempre estuvieron unidas. Los hombres, las deidades masculinas son solares, ¿verdad? Eso significa que la mujer tiene incorporado en su cuerpo la curvatura del universo. De la misma manera que el salmón regresa y vuelve y sube por el río cada determinado tiempo, de la misma manera que está el invierno, el otoño, el verano, la primavera y volvemos al ciclo de nuevo, de la misma manera que es el día y la noche, el día y la noche, de la misma manera que la luna tiene el cuarto menguante, cuarto creciente, esa circularidad del cosmos la tiene la mujer incorporada en su cuerpo. Por eso, durante muchísimos siglos y milenios, nosotros no fuimos patriarcales, fuimos matriarcales. La mujer fue el centro de todo y fue el origen de las religiones primitivas. La cultura patriarcal basada en los hombres es muy tardía y en realidad no nos ha ido muy bien. No nos ha ido bien porque la prueba de una cultura patriarcal es el horror que tenemos hoy en día. Maestro, en Paranormal Colombia, al filo de lo real, usted presenta una frase al final del libro: escribir es resistirse. Y me remito también a su blog personal que se llama Proyecto Frankenstein, que es como la unidad de esos lisiados, de esas personas que se resisten a ese sistema y que por cualquier razón intentan proponer y solucionar. ¿Por qué esta frase? Yo creo que aislados, nosotros atomizados, cada uno en su casa, en su sufrimiento individual y personal, somos más débiles. Yo creo que enclaustrados, monologando, sin salir, sin unirnos, sin fraternidad, sin solidaridad, sin compasión por el otro, somos muchísimo más débiles. En cambio, si nos unimos, si unimos muchas debilidades, podemos hacer una fuerza.
Yo creo que leer de alguna manera es emparentarme con una resistencia que tienen otros. Yo creo que hay que pensar, hay que negarnos a elegir otra vez a estos mismos sinvergüenzas que nos han robado el país de generación en generación. No hemos subido ilustrados en el poder, sino hemos subido a analfabetas funcionales al poder. Y por eso buena parte de las consecuencias las hemos pagado de manera brutal, despiadada e injusta. Entonces yo creo que pensar es resistir. Yo creo que pintar es resistir. Yo creo que hacer cine es resistir. Y yo creo que escribir literatura es resistir. Y yo espero que seamos capaces de hacer movimientos de resistencia civil fuertes, porque yo creo que no solamente podemos ser fuertes, yo creo que podemos ser muy peligrosos. Mario, maestro, ¿qué viene después de Paranormal Colombia? Bueno, no lo sé todavía. Yo tengo una novela de ficción que muy posiblemente salga después del libro. Tengo que esperar también, darle vida, meses, llegar a la Feria del Libro 2015 y encontrarme con los lectores como siempre. Pero yo sigo creyendo que la ola verde, lo que nos pasó con Mocus y con Fajardo en una de nuestras últimas campañas presidenciales, fuimos 3.5 millones de personas que estuvimos a punto de cambiar la historia de la política en el mundo. Porque nosotros somos anteriores a la primavera árabe, somos anteriores al movimiento de los indignados y somos anteriores a todos los movimientos de resistencia europeos que aparecieron después. Y Colombia fue la vanguardia del pensamiento durante esos meses. Y 3.5 millones de personas no es poca gente. Somos una minoría. Pero no somos pocos. Entonces yo creo que estamos en mora de eso. Yo creo que cada libro que sale lo debemos celebrar como un movimiento de resistencia más, como un punto más que genere todavía más fuerza y más capacidad de aguante. Mario, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes, gracias por la invitación. Y a todos ustedes, esto fue una emisión de ACN Magazine. Hoy tuvimos al escritor colombiano Mario Mendoza Zambrano. Nos habló un poco de su vida, de su trayectoria en la creación literaria y mostrándonos un poco de su última obra, Paranormal Colombia. Nos vemos en otra ocasión. Esto es ACN Magazine. Soy Mario Mendoza, escritor colombiano. Un saludo para ACN Magazine en la Universidad Central y fue un placer estar aquí en esta institución.